Buenas noches. En días decisivos para la renegociación de la deuda argentina, que pueden resolverse en estos días o no, y también cuando comienza hoy un nuevo periodo de cuarentena por la pandemia del coronavirus, que se va a extender hasta el 24 de mayo, lo tenemos al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, desde su despacho en la Casa de Gobierno. Santiago Cafiero es hijo de Juan Pablo Cafiero, que fue un gran embajador en el Vaticano durante muchos años, y nieto de Antonio Cafiero, que fue uno de los grandes políticos de las últimas décadas en la Argentina. Espero que el nieto siga el camino del abuelo. Buenas noches, ministro. Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Joaquín? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere a la deuda, fundamentalmente porque, bueno, el viernes venció un plazo que después se extendió a hoy. Hoy se amplió el plazo, creo que hasta el 22 de mayo, para renegociar la deuda, un plazo para negociar con los acreedores, a ver si hay acuerdo o no. Y la primera pregunta que yo quería hacerle era si usted ve que la situación está más cerca o más lejos del default. No, claramente nosotros estamos buscando una solución. Desde el primer momento el presidente le encomendó al ministro Guzmán, al ministro de Economía, que encare con mucha seriedad, pero con mucha idea de soberanía, de qué es lo que estamos defendiendo, qué es lo que está en juego. Y ahí nosotros entendimos que el camino era reestructurar la deuda, pero con una lógica de sostener una mirada de largo plazo para el endeudamiento, es decir, no asumir compromisos que después no se puedan cumplir. Lo que sucedió es que, bueno, efectivamente, como bien vos decías, la Argentina había presentado de buena fe una propuesta de reestructuración, la presentó y tenía plazo de aceptación hasta el viernes. En realidad era un plazo corrido hasta el lunes a la mañana, y el día de hoy se extendió hasta el 22 de mayo. Es decir, hay ahí un plazo para seguir tratando de encontrar un entendimiento con algunos de los acreedores. Algunos han aceptado, otros aún no, y es el deseo del presidente de seguir avanzando con esta negociación, ahí demostrando claramente que la Argentina tiene vocación de encontrar una solución. Ahora, que esa solución tiene que tener en cuenta que la Argentina no va a claudicar en su visión sobre la sostenibilidad de la deuda. Y la sostenibilidad de la deuda implica que esa negociación y los compromisos que se tomen se puedan cumplir. Y esto es fundamental. Acá hay un valor de la palabra que el presidente quiere rescatar, y no solo para su gestión o para su gobierno, sino para la Argentina. Ministro, el ministro Guzmán dijo hoy que podía suponerse que estamos cerca de un acuerdo. Este fue el sentido, no sé si fue la palabra así, pero fue el sentido de lo que él dijo. ¿Es así la situación? Mira, las negociaciones se están llevando adelante. Esto hay que entenderlo, son negociaciones múltiples y muy complejas. El Ministerio de Economía las está llevando adelante y tiene totalmente el respaldo, obviamente, de sus compañeros de gabinete, como me toca coordinar, y también, obviamente, la fortaleza que le da haber encontrado realmente un consenso entre economistas académicos, premios Nobel de Economía, bueno, y hasta incluso llamativamente, pero el Fondo Monetario Internacional también ha dicho que la deuda argentina era insostenible y que tenía que encontrar un sendero de sostenibilidad. Y es donde nosotros no queremos claudicar. Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente para llegar a acuerdos, pero estos acuerdos siempre son en el marco de la sostenibilidad de la deuda. El ministro Guzmán dijo también hoy que había lobbies empresarios que pedían no ir al default, pero no decían a qué precio. ¿Qué significa esto y quiénes son esos lobbies empresarios? Lo primero que hay que acá cuestionar son los endeudamientos insostenibles.
Los endeudamientos insostenibles e irresponsables son los que nos llevan a tener estas discusiones hoy, Joaquín, a tener que estar discutiendo esto y no tener que estar discutiendo cómo vamos a hacer para desarrollar el aparato productivo de la Argentina, cómo vamos a hacer para desarrollar el empleo, cómo vamos a hacer para erradicar la pobreza, cómo vamos a hacer para que nuestros niños, que el 52% de nuestros niños menores de 14 años están en condición de pobreza. En vez de estar discutiendo estas cosas, estamos discutiendo a ver cómo terminamos de cerrar un acuerdo con bonistas. Lo que tenemos que discutir realmente es no si se llega a un default o no se llega a un default. Lo que tenemos que discutir realmente, o lo que les proponemos discutir a todos esos empresarios o a quienes alzan la voz con estos temas, es discutir realmente que la Argentina no se debe endeudar como se ha endeudado en estos 4 años. Nosotros ahora tenemos la dificultad de resolverlo, pero el gran compromiso con nuestras convicciones de que vamos a salir adelante. Y esa es la discusión de fondo. ¿Usted cree que hay, digamos, usted debe estar al tanto de las negociaciones del ministro de Economía y de su equipo con los acreedores? ¿Usted cree que hay predisposición de los acreedores a llegar a un acuerdo, o este rechazo del que se habla y del que ellos promocionan sería una posición, digamos, dura y permanente de los acreedores? Vuelvo a insistir, no hay que englobar a todos los acreedores en la misma bolsa. Hay algunos que han aceptado, otros que todavía siguen en parte de la negociación, siguen las conversaciones con el equipo de Economía. Me parece que tenemos que ser muy responsables en que son momentos difíciles en los que se va avanzando, porque muchas de las cosas se juegan en estos días. Muchas de las cuestiones sobre la capacidad que va a tener el Estado para dar respuesta a las políticas públicas que este país necesita se juegan en estos días, y por eso nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de poder identificar este tipo de conductas. A ver, nosotros pensamos que hay todavía acreedores que están especulando y estamos esperando que nos hagan una devolución. Hay acreedores que han abandonado las mesas de negociaciones y estamos esperando que esos sean los que nos acerquen cuáles son sus propuestas, que en definitiva hay muchos que por los medios o utilizan los medios para dar su visión de las cosas, pero efectivamente no terminan haciendo ninguna propuesta. Acá quien está actuando de buena fe es el Gobierno Nacional. Una última pregunta sobre la deuda y vamos a la pandemia. ¿Usted es optimista sobre el acuerdo, digamos, o de que no habrá default? Yo soy optimista sobre la Argentina. La Argentina siempre sabe ponerse de pie. La Argentina a veces, o muchas veces, quieren señalarnos como todo lo malo, todas las cosas que hacemos malas. Quieren señalar todos los errores que tenemos y todas las veces que nos caemos. Yo soy optimista, siempre trato de rescatar todas las veces que nosotros nos supimos poner de pie. A lo largo de la historia, los argentinos y las argentinas han demostrado que son mucho más capaces de ponerse de pie de lo que a veces creen, que son capaces de poner este país en marcha, que son capaces de, desde el esfuerzo del trabajo y desde el compromiso con nuestra gente, nosotros vamos a salir adelante. Yo soy optimista en ese sentido, Joaquín. Ministro, vamos a la pandemia. Déjeme empezar por un tema que no tiene que ver exactamente con la pandemia, pero sí con las relaciones exteriores. El presidente se refirió el viernes al ejemplo de Suecia. Hoy la embajada sueca en Buenos Aires no dio una respuesta directa al presidente, sino que contó cómo es la política digamos, de la pandemia en Suecia. ¿Ustedes tomaron esto como una respuesta al presidente? Porque es obviamente una respuesta implícita al presidente, ¿no? No, nosotros no quisimos polemizar, tampoco ese fue el sentido de la explicación que dio el presidente. El presidente lo que explicó son en territorios similares como cuando no se ha trabajado a tiempo con respecto al corte de actividades en el trabajo y en la gestión de estas pandemias, hay algunos resultados y otros, digamos, ¿no? Entonces por eso se hizo esa comparación. Siempre las comparaciones a veces pueden molestar, pero lo cierto es que estos son datos públicos, digamos. En ningún momento se hizo utilización de información, mucho menos para señalar a nadie. En definitiva, lo que se hizo fue tratar de destacar en el esfuerzo de los argentinos y las argentinas
los logros que se están teniendo con respecto al aplanamiento de la curva, de los casos de coronavirus que hay en Argentina, cómo se ha trabajado. Siempre la idea fue tratar de rescatar, y es rescatar, los valores de nuestra gente y cómo nuestra gente se está tomando realmente la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento con mucha responsabilidad. En ese sentido fue lo que se quiso decir, y en definitiva tampoco nosotros queremos entrar en polémica, porque nosotros tenemos que trabajar para hacer que la Argentina transite lo más rápidamente y lo menos tortuosamente esta pandemia. Ministro, a propósito de eso, ¿usted cree que todavía le falta a la Argentina pasar por el pico más alto de contagios y de muertes, digamos, alcanzar un estadio de crisis sanitaria a la que no ha llegado todavía, o esta situación, digamos, que estamos viviendo, donde hay, comparado con otros países, pocos contagios, pocas muertes todos los días, es lo que se va a extender en el tiempo? Nosotros aprovechamos muy bien estas semanas de cuarentena, fortaleciendo el sistema de salud pública. Hicimos 12 hospitales modulares en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco y en Rosario. Ahora estamos trabajando, pusimos en marcha el día de hoy también la creación de zonas de aislamiento en los penales, en 16 penales en la Argentina, para trabajar también sobre la situación carcelaria. Es decir, nosotros fuimos trabajando y fuimos fortaleciendo el sistema de salud. Lo que también hicimos fue fortalecer el sistema de insumos que teníamos. En su momento, cuando esta pandemia inició, había una guerra de insumos a nivel internacional. ¿Quién tenía los respiradores? ¿Dónde se encontraban los test? ¿Dónde se encontraban los barbijos? ¿Cuáles eran esos insumos? ¿Dónde los íbamos a conseguir? Rápidamente la industria nacional, porque tenemos industria nacional, reaccionó y empezó a fabricar los insumos necesarios para nuestros médicos, para nuestra gente, y realmente eso hizo que hoy la Argentina tenga soberanía desde el punto de vista de los insumos. Y eso es central para atacar y para trabajar sobre cualquier pico de contagio que tengamos. En ese sentido, realmente nosotros hemos aprovechado mucho el tiempo de la cuarentena, desde el punto de vista de la gestión pública, pero también desde el punto de vista del entendimiento de la gravedad de esta pandemia. Y hay claramente, y esto lo vemos todos, una gran conciencia social y una responsabilidad individual que hay que destacar. Cuando uno va por la calle, ve argentinos y argentinas transitando que les tocan trabajar o les tocan ir o están yendo de compras o están yendo a algún lugar específico, con mucha responsabilidad, con distanciamiento, usando barbijo, tomando todas las precauciones necesarias. También uno ve las filas de los colectivos, por ejemplo, se hacen a 1 metro de distancia, 1,5 metros de distancia, la gente con alcohol en gel, en la cartera, en el bolsillo. Me parece que es importante poder rescatar esto, porque parte de los logros de aplanar la curva de contagios que se han tenido es producto realmente de la responsabilidad con que la gente ha actuado. Responsabilidad individual que hace una responsabilidad colectiva. No me contestó la pregunta, ministro. Yo le pregunté si el gobierno preveía si va a haber un pico más alto de contagios de los que estamos viendo ahora. Bueno, es que eso nosotros no lo podemos saber. A ver, lo que nosotros podemos prever es cómo hacemos para fortalecer el sistema de salud, cómo hacemos para redireccionar nuestra matriz productiva para que produzca los insumos, cómo hacemos para generar campañas de concientización con nuestra gente. Difícilmente nosotros podemos tener grados de persuasión o de guía sobre un virus. Lo que nosotros sí podemos hacer es generar todas estas dinámicas para hacer menos plausible la posibilidad de contagio. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso todas las reactivaciones que se están haciendo durante estos días en las industrias tienen que perseguir y seguir un fuerte protocolo de control sanitario. Y en ese sentido esas son las prácticas y las políticas que podemos hacer. Y para lo otro nos preparamos, siempre nos preparamos. Acá realmente nadie puede decir que lo peor ya pasó. Esto no es verdad. Alguien que diga eso no está diciendo la verdad. Nosotros realmente lo que esperamos es poder gestionar durante un tiempo largo
la pandemia, poder gestionar durante un tiempo largo cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a volver a reanudar esta nueva normalidad a la que tenemos que llegar, pero a partir de un esfuerzo, realmente un esfuerzo individual. Y sobre eso es donde podemos nosotros tener alguna certeza. Sobre lo otro, nosotros tenemos que estar bien cuidados, porque realmente el mundo no lo sabe. Fijémonos cómo hay países que prontamente o tempranamente dijeron que habían logrado vencer al coronavirus. Yo he leído en muchos portales periodísticos que tal país logró vencer al coronavirus, que otro país logró vencer al coronavirus, que tal otro país, y van cambiando las banderas de los países, y todos los países después vuelven a revisar lo que han hecho porque vuelven a tener casos. Realmente eso es lo que está sucediendo en el mundo. Por eso nosotros tenemos que valorar que hubo un presidente que tuvo una decisión política muy fuerte de tomar las decisiones a tiempo. Ministro, lo que yo estoy viendo es que hay en los lugares donde mayor contagios hay son las villas de emergencia, por lo menos acá en la capital y en el conurbano bonaerense. ¿Qué políticas va a tomar el gobierno frente a eso? Nosotros hemos lanzado y estamos aplicando, mejor dicho, no es que hemos lanzado, estamos aplicando desde la semana pasada un programa que se llama Detectar. Este programa trabaja el Ministerio de Salud a nivel nacional con los ministerios o con las autoridades sanitarias locales o jurisdiccionales y hace un trabajo de campo, hace un trabajo de identificación de febriles, identificación de posibles casos de coronavirus y en el lugar se hace un hisopado y se consulta a ver si esa persona tiene coronavirus. De ser así, inmediatamente se aísla él y su grupo familiar o su grupo de contacto y se sigue trabajando de esta manera, digamos, aislando a la persona, aislando a los contactos más estrechos. Esto se viene haciendo tanto en la Villa 31, en la 1114, en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires. Empezó a trabajar. Pensamos que de este modo, con esta suerte de patrullas sanitarias, nosotros vamos a poder ir a buscar aquellos casos que a veces son invisibles por la situación socioeconómica que vive gran parte de la población argentina y necesita esa mano del Estado, necesita esa mano del gobierno que vaya, le tienda esa mano de ayuda para poder transitar esto de la forma más responsable posible. Efectivamente, nosotros estamos ocupándonos fuertemente de los barrios de emergencia, porque son donde últimamente se han descubierto la mayor cantidad de casos. Hay una app que está desarrollando el gobierno precisamente para detectar temprano esto. ¿Por qué no nos explica un poco cómo es? Bueno, con la app esta se armó un poco de lío, no te voy a mentir. Esta app está hace mucho tiempo, está desde hace ya un mes por lo menos, está funcionando. Es una app que tiene el Ministerio de Salud, que hace una autoevaluación donde uno pone ciertos datos de temperatura, de si tiene tos, si le duele la garganta, pone datos clínicos, digamos, ¿no? Y sobre eso, ese autodiagnóstico le dice a uno en qué situación está. Eso nosotros lo fuimos complejizando y fuimos armando un sistema a partir de la app, que no solo es la aplicación, sino que es un sistema alrededor de eso, que es un sistema de alertas tempranas. Es decir, cuando alguien pone algún dato relacionado a un posible coronavirus o alguna enfermedad, eso dispara una alerta en el sistema de salud más próximo que tiene, digamos, ¿no? En el sistema jurisdiccional de salud que debe atenderlo. Y ahí, en ese panel, se toma contacto y se llama a la persona. Bueno, esto trajo algún rebote con algunas cuestiones que no vienen al caso, que estaban dando información falsa con respecto al uso de datos que se iban a hacer de esta aplicación. La verdad, la aplicación anonimiza todos los datos, es decir, son todos datos anónimos. Solamente el sistema de salud ve los datos de aquella persona que pone su estado de salud, que puede ser un potencial infectado. Entonces, desde ahí, digamos, ese dato sí se hace visible solamente para el personal de salud,
pero para hacer una tarea de atención, no para hacer una tarea de seguimiento o de venta de datos personales. Acá realmente hubo cierta maliciosidad, pero bueno, nada que no se pueda aclarar y yo te agradezco que me permitas aclararlo. Una crítica que le hacen al gobierno, sobre todo al Ministerio de Salud, es que hay pocos test en la Argentina. Se hacen pocos test con respecto a los que se hacen en otros países. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a esa crítica? No, nosotros estamos en el promedio de los test que se tienen que hacer cada 100.000 habitantes de la OMS. Eso se puede ver, que no es que se hacen pocos test. Nosotros lo que hacemos es que obviamente el gobierno nacional enfoca en los test que el Malbrán nos indica. El Malbrán, que es una institución tan prestigiosa, es una institución del Estado Nacional, que el gobierno anterior le había recortado el presupuesto y este gobierno, antes de que surja la pandemia, ya por convicción le había aumentado el presupuesto en el mes de enero y lo volvió naturalmente a hacer en el mes de marzo. A partir de ahí es que nosotros hacemos los test. Cuando nosotros iniciamos, nosotros hacíamos en un solo lugar, solo en el Malbrán, hacíamos los test de hisopado, que son los test más fieles. Hoy ya se hace en más de 149 lugares, se hace a partir de las capacitaciones que hizo el Malbrán, es decir que hay muchísima cantidad de lugares más que se están haciendo los test. Hay muchos test que se hacen por día, es decir, nosotros estamos en el promedio. Ahora tenemos que tener en cuenta que los test que hacemos nosotros son estos test que son los test de PCR, se llaman, que son los test los más seguros, más fieles, los más seguros. Ministro, la actual cuarentena se va a extender hasta el 24 de mayo. ¿Usted cree que va a haber un nuevo periodo de cuarentena después del 24 de mayo o se van a permitir más actividades? Bueno, las actividades se están permitiendo. Cuando uno ve el mapa, ve que solamente en la zona de AMBA siguen restricciones naturales, porque ahí cuando uno hace un promedio de la última semana o de los últimos 10 días, el 75-80% de los nuevos casos que se dieron en la zona del AMBA. El resto de la provincia de Buenos Aires o del país está en otra situación. La Argentina es el 8º país más grande del mundo, con lo cual tiene que tener políticas diferenciadas, tiene que tener políticas que puedan focalizarse y ser más objetivas con el territorio nacional. Cuando uno ve lo que está sucediendo en distritos de la provincia de Buenos Aires del interior, o cuando ve provincias que no han tenido prácticamente casos o que no han tenido casos, ahí ve que ya existe una cierta normalidad, obviamente con distanciamiento y tomando recaudos, pero ahí ya existe una cierta normalidad. Bueno, en el caso de AMBA tenemos que ser mucho más cuidadosos. ¿Qué va a pasar después del 24 de mayo? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que nosotros tenemos que cuidarnos, que si nosotros nos cuidamos vamos a poder entre todos seguir superando estas fases y vamos a poder avanzar en mayor reapertura de actividades. Ministro, déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cómo cree usted que va a ser la nueva normalidad, esta de la que tanto se habla, después que pase la cuarentena? Digamos, ¿se podrá volver a la vida anterior a la pandemia o esto ya es imposible y vamos a ir a otra manera de vivir? A ver, esto es un poco de reflexión, ¿no? Y yo te agradezco esto porque son momentos interesantes como para poder pensarlos. Me parece que acá, más que la casuística de ver a ver si uno va a poder hacer tal o cual actividad, que creo que con recaudos uno va a poder empezar a hacer todo tipo de actividad con mucho recaudo y distanciamiento en esta nueva normalidad. Ahora, lo que yo estoy seguro es que nosotros vamos a tener que trabajar en una triple sostenibilidad. El mundo está discutiendo eso y nosotros nos tenemos que discutir eso. Una sostenibilidad social, una sostenibilidad económica y una sostenibilidad ambiental. Esos van a ser los 3 desafíos centrales que vamos a tener que discutir los argentinos. Post pandemia o durante la pandemia, pero lo vamos a tener que discutir. Porque claramente el mundo cambió y la Argentina también. Y claramente la Argentina hoy se debe este debate profundo para ver cómo resuelve inequidades estructurales que la vienen persiguiendo y que hace que no pueda crecer, que hace que
nuestros niños menores de 14 años, la mitad de nuestros niños menores de 14 años estén por debajo de la línea de la pobreza, hace que el 35% de los argentinos estén por debajo de la línea de la pobreza, hacen que el desempleo crezca. Bueno, estas son discusiones de fondo que nos tenemos que dar. Nosotros hoy nos toca esta tarea de estar gestionando en este momento histórico, esta pandemia, y realmente lo hacemos con mucha convicción y lo hacemos con un profundo valor de la ética de la solidaridad. Me parece que ahí es donde el presidente nos convoca y todos los funcionarios, todos nosotros estamos a disposición de esas nuevas prioridades que se van orientando. Y me parece que acá hay un debate profundo en esta triple sostenibilidad, que las tenemos que discutir, porque esto tiene que ser un debate amplio de la sociedad. Una sostenibilidad social, una sostenibilidad económica y una sostenibilidad ambiental. Ministro, le agradezco muchísimo. Que pase usted buenas noches. A usted. Bien, después de la pausa, Miguel Ángel Pichetto. Bien, como les anuncié, Miguel Ángel Pichetto es candidato a vicepresidente, muchas veces, muchos años senador. Tan es así que yo ya no puedo dejar de decirle senador. Estaríamos ocupando un título que no tengo ya. Pero bueno, senador mandato cumplido, bueno, puede ser. Eso es razonable. Pero veo que le pone el pecho al virus, veo que no le tiene miedo al virus. No, he tratado de cumplir con las invitaciones a los programas de televisión. A los que podían mandar una cámara a mi casa, los recibí. En algunos casos, como el suyo, he venido, vengo con un remis y me vuelvo a mi casa, digamos. Claro. Trato de cumplir también con la cuarentena. Me cuesta, la verdad que me cuesta, y como le cuesta a mucha gente. Lleva un proceso muy largo. Me parece bueno que se hayan abierto las actividades económicas. Creo que el factor económico es un tema que ya ocupa prácticamente la agenda. Y bueno, haber abierto numerosas actividades y también regiones del país, como mencionó el jefe de gabinete, me parece que es un paso que tiene lógica, que hay que hacerlo con precaución, con protocolo, pero hay que ir abriendo, porque también la gente no puede estar parada sin actividad económica y sin ingresos. Es un tema que... Eso es un debate que se ha planteado desde el principio, ¿no? Y que el presidente siempre se enoja cuando se plantea esto, si es la cuarentena o la economía, la pandemia o la economía. ¿Usted cómo ha visto este debate? Equivocado. Lo veo que no son oponibles las dos preocupaciones. Y creo que en este sentido el presidente, que tuvo la virtud de elegir un grupo de asesores médicos de primer nivel, epidemiólogos, gente de trayectoria, creo que debería haber hecho lo mismo en el marco económico, digamos, haberse rodeado de visiones económicas de los sectores empresarios y del mundo del trabajo. Creo que lo va a tener que hacer. Es una buena oportunidad ahora para articular lo que se denominó, o él lo proyectó en su momento, que fue el acuerdo económico-social. Me parece que hay realidades que están ocurriendo en el mundo del trabajo que sería imposible imaginarlas que ocurrieran en tiempos normales. Hay sindicatos que están aceptando baja de los salarios para mantener empleo. Me parece que hay situaciones ya de pérdida de empleo en el sector privado bastante pronunciado. Me parece que es el momento y la oportunidad para poner todo ese escenario en un esquema mucho más de mayor atención. Eso es lo que siempre planteamos en el debate en Juntos por el Cambio, preocupación del expresidente, que coincidíamos con el planteo sanitario, que eran lógicas las medidas sensatas que el presidente había tomado, pero que había que tener más equilibrio con lo económico. Las medidas que el gobierno fue tomando, algunas fueron tardías, nunca llegaron, como los créditos a las pymes, otras
están intentando ver cómo se proyectan, el pago de los salarios, 2 salarios mínimos. Pero creemos que faltan más medidas, más de fondo. Hay que analizar la legislación, concursos preventivos y quiebras, el acuerdo preventivo, un acuerdo para pymes que sea mucho más rápido. Esto lo está trabajando junto por el Cambio el senador Burris, un equipo, y me parece interesante abrir el Congreso para trabajar sobre esta cuestión que tiene que ver con normas de emergencia, leyes de emergencia. Usted que ha sido muchísimos años diputado, senador, ¿le parece bien que el Congreso esté cerrado? Creo que hay un marco de responsabilidad al principio con la cuarentena. El Congreso acompaña la cuarentena. Me parece que es indudable que hay que abrirlo. El Congreso tiene que ser protagonista de los equilibrios. Esto va a ocurrir ahora. Creo que la incorporación de tecnología tampoco lo veo como un tema dramático, en tanto y en cuanto sirva para esta coyuntura, no para que se incorporen otros temas. Me parece que en esta temática, digamos, habría que haber puesto en marcha rápidamente, y lo van a hacer, creo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores van a sesionar esta semana, y también implica poner equilibrio en el esquema de poderes, digamos, porque hasta ahora la centralidad estuvo fuertemente en el Poder Ejecutivo Nacional, en el presidente, ¿no? Otro poder que tiene que aparecer es el Poder Judicial. Eso le iba a preguntar. Se está, digamos, acercando lo inevitable, que en algún momento van a tener que reabrir, cuidando el personal, incluso abriendo con jueces y funcionarios de cargos altos, secretarios, prosecretarios, pero me parece que hay muchas situaciones judiciales, demanda de alimentos, problemas de violencia. Indudablemente que el Poder Judicial no puede seguir estando de feria o abrir la feria únicamente para soltar delincuentes peligrosos, que esto fue lo que ocurrió y que ha sido un verdadero bochorno este tema, ¿no? Ahora, yo veo jueces que de pronto aparecen y toman esta decisión, como el juez Violini de la provincia de Buenos Aires. Veo otros que salen y denuncian que fueron apretados durante el gobierno de Macri hace 5 años. Hay otra jueza de la provincia de Buenos Aires que no sé por qué la apretaron. Digo, ¿por qué esos jueces no denunciaron en su momento los aprietos? Bueno, es indudable que una denuncia de este tipo después de 5 años es bastante sugestiva. Lo que me parece que, bueno, el juez tiene que tener entidad, tiene que no estar sometido a las presiones políticas. Me parece que en el caso de la liberación de delincuentes ha habido algún esquema político que incidió, especialmente los sectores más radicalizados, estos sectores ligados a la, digamos, derechos humanos, todo este esquema más ultra, que me parece que ha cometido un gran desatino y que el presidente después tuvo que correrse, porque era un tema que impactaba también en la imagen que el gobierno venía teniendo con respecto al manejo de la cuarentena, ¿no? Así que sí, es sugestivo este tipo de cosas y deberían ser investigados estos hechos. Ahora, ¿no hay un problema mucho más profundo y es la calidad de muchos jueces que tenemos? Bueno, en cierta medida, digamos, especialmente a lo mejor en el ámbito de la justicia penal, pueden aparecer hechos muy bochornosos. El del doctor Violini, que hoy lo denunciaron para juicio político, es un hecho muy grave, porque además abrió un habeas corpus colectivo con un montón. Estaba solo en una sala de la Cámara de Casación. Hay cosas que integran 3 jueces. Que no tenía, digamos, estaba decidió él. Estaban vacantes. Decidió con el aval del presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, el doctor De Lázari. Claro. Hoy la Corte modificó su postura. Sí, la anuló. Entró en un marco de racionalidad y bueno, bienvenida a la racionalidad. Claro. Déjeme hacer una pregunta sobre el otro tema que está hoy en auge, que es el tema de la deuda. Usted tuvo en su momento una actitud de apoyo al gobierno en materia de negociación de la deuda. ¿Sigue con esa Sigo opinión? teniéndola. Lo que sí digo, que en este sentido hay que clarificar muy bien, digamos, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores, firmaron incluso un documento avalando el proceso de negociación de la deuda.
Eso no es un cheque en blanco para ir al default. A mí me parece importante que el gobierno haga el esfuerzo máximo para tratar de acordar con los acreedores en un marco de razonabilidad, como dijo el jefe de gabinete, pero me parece que el peor escenario para la Argentina es el default en una situación muy crítica de la economía que nos va a dejar la pandemia, con efectos que todavía hoy no alcanzamos a visualizar. La verdad que hay cosas que no se pueden prever todavía de lo que está pasando en el sector privado. Ya empiezan a aparecer los efectos con suspensiones y pérdida de empleo. Pero creo que va a ser de connotaciones más complejas y más graves el tema. Si a eso le sumamos la caída en default, en donde la historia después lo va a determinar al presidente como responsable. Esto creo que ni siquiera a Fernández le conviene este tema. Al presidente no le conviene el default. Creo que la negociación y el acuerdo con los acreedores, junto con haber resuelto medianamente este tema que irrumpió en el mundo, le da un sustento para instalar una etapa de gobierno con un programa económico que tampoco nunca lo presentó y que no lo tiene. Yo creo que Guzmán no es el ministro de Economía, es el responsable de negociar la deuda. El ministro de Economía todavía está por aparecer. Me parece que hace falta un plan que tenga como mirada, para mí, de los 3 puntos que mencionó el jefe de gabinete, que me parecieron criteriosos. Para mí hay un punto que falta, que es la visión productiva y ligada al crecimiento y al desarrollo. Salir de esa lógica del pobrismo, de los planes, de esa cultura que nos derrota, y proyectar, digamos, la producción, el empleo, el incentivo. Y hay una gran oportunidad. Yo creo que modernizar las normas laborales, modernizarlas para las pymes. Este escenario es muy propicio. De la crisis se puede hacer una oportunidad, Joaquín, de construir la base de acuerdos entre el sector empresario y el mundo del trabajo, de que el esquema laboral argentino no sea tan rígido. Bueno, de hecho, la reforma laboral se está haciendo en los hechos. Se hace por el puro pragmatismo también de los representantes sindicales, que son gente que, digamos, tiene racionalidad y responsabilidad, y dice, bueno, antes de perder el empleo, aceptemos reducir salarios. El compromiso es mantener empleo. Hoy el ministro Guzmán también dijo que la culpa del endeudamiento era del gobierno anterior, es decir, del gobierno de Mauricio Macri. Una parte de la última etapa, pero el proceso de la deuda es mucho más complejo y viene acumulándose en el tiempo. También podríamos decir que Macri tuvo que hacerse cargo del pago de los holdouts. En fin, hay un proceso de acumulación de la deuda externa que comenzó conjuntamente con la irrupción de la dictadura. Ya desde la salida de la dictadura militar, la deuda externa se tornó compleja. 40.000 millones asumió Alfonsín. Todo esto fue un proceso de acumulación. Bajó, subió. Una parte. Tampoco el endeudamiento fue para que la plata se la llevaran los amigos, como se dice. Todo eso es una construcción. Si eso fuera cierto, habría que ir y hacer una denuncia penal. Claro. Sirvió para sostener el Estado, que es un Estado que tiene un gasto de seguridad social y un gasto, digamos, fundamentalmente ligado a gente que no produce, que no trabaja, que requiere del apoyo estatal. Sirvió para pagar deuda, sirvió para afrontar obligaciones, para parar corridas, en fin. Es la historia reciente de la Argentina de los últimos 40 años. ¿Cómo ve al gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo lo ve a él? ¿Cómo ve la presencia de Cristina Kirchner en el poder? Yo creo que el mejor Fernández es el que aparece moderado, el que no se enoja. Creo que ese es su mejor perfil, que ha intentado proyectar en algunas conferencias que ha dado. Y a ella la veo en un esquema replegado, ¿no? Indudablemente no está gravitando, está afuera, ha ocupado muchos funcionarios. Ha ocupado espacios importantes del poder político argentino, digamos.
algunos organismos que tienen que ver con la inteligencia, la seguridad, y organismos que indudablemente en la última semana hubo una decisión de gran importancia, que es la designación de Raberta por Banoli. Que no estoy haciendo un juicio de valor sobre Raberta. Como directora del ANSES. No estoy haciendo ningún juicio, ni tampoco tengo ninguna cuestión a priori. Me parece una mujer joven, interesante, digamos. Pero digo que es un dato de ocupación de un espacio político, de una estructura política muy fuerte que asoma en el frente de todo, que es la Cámpora, digamos las cosas como son. Claro. Hay que tener una mirada de realismo siempre y de objetividad en el análisis. ¿No? ¿Cómo es su relación con Mauricio Macri? Muy buena. Tengo diálogo telefónico, ahora a veces hablamos, pero tengo una relación muy cordial, de respeto. Le pregunto También porque... la tengo con Horacio Rodríguez Larreta. La verdad que no tengo problemas. He tenido con los gobernadores del radicalismo también. Tengo un trato correcto. No, le pregunto porque hace poco se publicó una información que su partido, UNIR, iba a estar dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio, o iba a ir por su cuenta en las elecciones del año que viene. ¿Esto es así? No, la intención es consolidar el espacio Juntos por el Cambio. Y en realidad todavía no es mi partido, estamos en un proceso de construcción, estamos hablando con los dirigentes, con el titular del partido, que es Alberto Asef, y estamos trabajando juntos para construir un espacio del centro nacional. Hay muchos compañeros del peronismo que estuvieron acompañándonos en la campaña anterior. La idea es consolidar el espacio de Juntos por el Cambio, no dividirlo. Lógicamente que implica participar también en la mesa de decisión, ya con un espacio político, conjuntamente con la coalición cívica, con el radicalismo y con el PRO, ¿no? Esta es la intención y me parece que hay que trabajar inteligentemente, responsablemente, construyendo un mensaje que tenga claridad y que no se contradiga, que tiene que ver con muchas de las cosas que se van a poner en debate. Si usted me pregunta si estoy de acuerdo o no con el impuesto a la riqueza, le digo que no. Creo que es un impuesto clasista, que tiene contenido ideológico y que se le aplica a la gente que vamos a necesitar para recuperar la Argentina después que pase la pandemia. Empresarios, agroindustria. Tenemos que exportar. La Argentina va a crecer si exportamos. Hay un muy buen artículo que se lo recomiendo de Gerchunov en El Mundo Diplomático, que la salida es por el lado del agro, de la industria y de la exportación. Digamos, la Argentina tiene que salir por el lado del trabajo, de la producción y de las exportaciones. Y para eso tenemos que mantener buenas relaciones con el Mercosur, con Europa, con China, con todos aquellos que nos compran y ampliar más mercados. Le agradezco mucho, senador. No, gracias, Joaquín, por invitarme, como Gracias. siempre. Muy amable. Una pausa. Bien, hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló críticamente de lobbies empresarios que piden no ir al default. Los criticó porque dicen que piden no ir al default, pero no dicen a qué precio no tienen que ir al default. Yo sinceramente creo que no sé cuáles son los lobbies empresarios, no sé si son empresarios, personas, empresas, o si son las asociaciones empresarias que sí, públicamente han pedido, las asociaciones empresarias públicamente han firmado documentos de apoyo a la gestión del gobierno, pero también pidiéndole que evite ir al default. Eso son muy claros. Yo no creo que ese sea un pecado de parte de las asociaciones empresarias. Fundamentalmente porque la primera consecuencia de un default es que el gobierno no va a tener crédito, pero esto, digamos, ya sería llovido sobre mojado, porque el gobierno de todos modos
después de todo este tira y afloje con los acreedores, no va a tener crédito, aunque arregle, mucho menos en default, durante mucho tiempo. Pero en default, las que se van a quedar sin crédito son las empresas. Y razonablemente, las empresas dicen, no queremos el default, queremos el acuerdo. Y tampoco un acuerdo a un precio humillante, que es lo que desliza el ministro Guzmán. El acuerdo, digamos, que se busque un acuerdo aunque la negociación tenga que postergarse más allá del 22 de mayo. Es decir, que el esfuerzo de la negociación sea para evitar el default, aun cuando tengan que postergar el plazo después del 22 de mayo. Lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Hay un recurso al que el gobierno puede recurrir, que es pedir la ampliación del periodo de negociación con los acreedores. Si los acreedores están de acuerdo, y van a estar de acuerdo, porque tampoco ellos quieren ir al default, se puede ampliar inclusive por 3 meses, 4 meses, 5 meses el periodo de negociación. Yo creo que no es bueno que un ministro tenga prejuicios sobre los empresarios, sinceramente. Recién lo decía Pichetto, lo dicen también muchos economistas serios. El día después de la pandemia va a necesitar la reconstrucción de la economía. Y la economía se va a reconstruir de la mano de las empresas, que son las que invierten. El Estado argentino, con el déficit que tiene, con las deudas que tiene que pagar, aun cuando acuerde, no tiene para invertir. Los que tienen para invertir son las empresas. Entonces, digamos, que un ministro de Economía tenga ese prejuicio de decir, no, acá hay un lobby empresario que me quiere llevar a un camino casi antipatriótico, porque dice, me piden que no vaya al default a cualquier precio. Digamos, es otra vez volvernos a poner nosotros y ellos y nosotros, los buenos y los malos. El presidente también habló de la cuarentena, no en el caso de la deuda, sino dice que hay un lobby para que no se salga de la cuarentena. También habló de lobby empresario, creo. También no dio nombre. No dio ningún nombre. No es bueno que un gobierno critique, aluda a grupos o a personas sin nombrarlas específicamente. Hay que nombrar cuando se acusa a alguien, cuando se critica a alguien, cuando se objeta la posición o la actitud de una persona o de varias personas o de grupos de personas o de inclusive entidades. Hay que nombrarlas con nombre y apellido, sobre todo si es el presidente de la Nación. Sobre todo si es el presidente de la Nación. Y también el ministro de Economía. Porque si no, los empresarios son todos inocentes y todos culpables. También el presidente habló de Suecia. Puso el ejemplo de Suecia. Es muy difícil hoy mirar el mundo y decir cuál fue el mejor sistema para enfrentar la pandemia. Sí sabemos que la Argentina fue exitoso y que el presidente la puso a la cuarentena a tiempo y que evitó miles de muertes. Pero el presidente no puede aludir ni comparar con otros países, ni mucho menos hablar de la gestión política de los gobiernos de otros países, porque entonces entramos en conflictos diplomáticos. No son comparaciones intelectuales o académicas, son comparaciones políticas. Chao, hasta el lunes.